Continuamos hablando sobre corrupción. Y hablemos de financiación pública. Umbral y momento del desembolso. Normalmente los países tienen un umbral a partir del cual los partidos o candidatos tienen derecho a percibir fondos públicos. Hay países en los que solo se financia a candidatos y solo con fines electorales, por ejemplo como Uruguay. Hay otros países, que la mayoría, en que se financia a partidos, pero no a candidatos, como en España o México. Pero en casi todos los países, para obtener financiación estatal, se requiere alcanzar un umbral o porcentaje mínimo de votos. En Centroamérica, este umbral suele ser el 4% de los votos. En otros países se divide la subvención en una parte igualitaria a la que todos los candidatos tienen derecho y una parte proporcional a la que solo tienen derecho los que ya obtengan un porcentaje razonable de votos, por ejemplo, el 5% en Brasil. Con este sistema se garantiza una cierta igualdad de oportunidad básica y al tiempo una lógica diferenciación entre quienes realmente tienen tradicionalmente apoyo popular y por ello una cierta legitimación y los que no la han conseguido todavía. Desde una perspectiva que ponga el énfasis en la calidad democrática, un umbral muy elevado dejaría fuera de la financiación a partidos o candidatos cuyas opiniones pueden ser muy valiosas para una deliberación pública y que al quedar sin apoyo económico probablemente no llegarían a la ciudadanía. Además, los umbrales elevados potencian la oligarquización del sistema político y con ello una cierta irresponsabilidad de los grandes partidos. Pero la opción contraria, que consistiría en financiar a todos los candidatos o partidos por igual, sin considerar sus votos, constituiría un incentivo para el lucro personal con los fondos públicos, es decir, induciría al fraude o al comportamiento irresponsable, dado que se financiaría cualquier tipo de proyecto político. Además, la lógica proliferación de miles de partidos y candidatos con derecho a su parte de los fondos haría muy difícil el control del uso de dichas subvenciones y por ello incentivaría también la corrupción política. Por esta razón, lo mejor sería financiar el funcionamiento ordinario y los gastos electorales, ante todo, a los que demuestren una mínima fuerza electoral, aunque sin evitar una distribución de un porcentaje de forma igualitaria entre candidaturas mínimamente homologadas para gastos electorales. Así, por ejemplo, en México se financia a todos los partidos que hayan obtenido al menos el 2% de los votos válidos, pero los partidos nuevos también tienen derecho a subvención, aunque sea menor la cantidad a recibir. Probablemente, por razones presupuestarias y de control público, lo normal, sin embargo, es financiar en función de la fuerza electoral demostrada en los comicios y no considerar criterios de equidad distributiva que darían lugar a repartir una cantidad por igual a todos. En cuanto al momento del desembolso, también genera oligarquización, un desembolso muy dilatado en el tiempo, pues pocos partidos habrá que puedan sostenerse en base a préstamos. El pago con retrasos importantes da a los bancos un poder muy importante sobre los partidos que pueden aprovechar para capturar decisiones a cambio de condonaciones de deuda o impago de intereses. Por esta razón, en la mayoría de los países hay desembolsos antes y después de las elecciones. En México, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral, que es el órgano que transfiere los fondos, dispuso que el pago se hiciera en 6 pagos mensuales. En muchos países el pago inicial es un anticipo que habrá posteriormente que justificar para recibir todo y no tener que devolver nada. En España, para la financiación de los gastos ordinarios, solo se reconocen como sujetos, con derecho a ella, los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. Esta financiación se distribuye en función del número de escaños y de votos obtenidos en la última elección. La financiación es anual, por lo que se recibe cuando se aprueban los presupuestos generales del año correspondiente. En cuanto a la financiación de las campañas electorales, en España nuevamente reciben fondos públicos los partidos o candidaturas, federaciones, agrupaciones de electores o coaliciones que hayan acreditado la obtención de al menos un escaño de diputado o senador o de un concejal para las elecciones locales. Los fondos se reciben por cada representante electo, aproximadamente 12.000 euros por cada diputado, por ejemplo, y por cada voto obtenido, 0,45 euros, más o menos, por cada voto conseguido por la candidatura al Congreso.
La recepción de esos fondos solo se produce si se acredita la adquisición final plena del escaño o puesto del concejal y se ejerce efectivamente el cargo. Ningún fondo público puede ser percibido por partidos que tengan lazos con actividades terroristas o de rebelión contra las instituciones del Estado. En todo caso, puede haber anticipos o adelantos de hasta el 3% para los partidos que hayan obtenido subvenciones en las últimas elecciones. Y después de entregar su contabilidad de ingresos y gastos al Tribunal de Cuentas y antes de que éste proceda a fiscalizarlas, podrán obtener hasta el 90% de adelanto de lo que presumiblemente le corresponderá percibir, considerados los resultados electorales ya publicados en el BOE. Hablemos de los límites a las contribuciones. En aras a evitar la captura económica de los partidos por parte de los grandes grupos económicos y los millonarios, es normal que se establezcan límites a las contribuciones privadas a los partidos. El debate sobre la financiación privada de los partidos, sus límites y sus efectos ha sido siempre un tema recurrente en la política y los estudios sobre política en los Estados Unidos. En un primer momento fue un debate guiado a reducir y eliminar el funcionamiento de las maquinarias partidistas propias del patronazgo corrupto. Hoy en día el gran problema no son ya estas redes situadas en el nivel local de los partidos, sino las influencias indebidas de los grandes y poderosos contribuyentes cercanos a la cúpula de los partidos. Para luchar contra las influencias indebidas, en Estados Unidos, por ejemplo, se prohibió a las multinacionales y sindicatos la donación de fondos. Se ha establecido en general límites muy estrictos. En concreto, en la actualidad, un individuo puede contribuir un máximo de 2.000 por elección a un candidato, dólares, o un cargo federal, o al comité de campaña del candidato. Nótese que el límite se aplica a cada elección por separado. Las elecciones primarias de segunda vuelta o las elecciones generales se consideran elecciones separadas. Estos límites se aplican a un PAC que apoya a algún candidato a un cargo federal. Los PAC son patrocinados por multinacionales y sindicatos, la industria, el comercio y los PAC sindicales. Otros PAC, pues a menudo ideológicos, que no cuentan con patrocinio de parte de multinacionales o sindicatos y por lo mismo se les denomina PACs, no vinculados. Los PAC, a su vez, utilizan las donaciones que reciben para hacer sus propias donaciones a los candidatos a cargos federales y para financiar otras actividades relacionadas con las elecciones. Un comité de partido estatal comparte sus límites con los comités de partido locales dentro del mismo estado, a no ser que pueda demostrar que el comité local es independiente. Estos límites se aplican por separado al comité nacional de un partido principal, al comité de campaña para la Cámara y al comité de campaña para el Senado. Los límites que se aplican cada 2 años ponen un máximo a la contribución total a candidatos y comités. Como quiera que el modelo estadounidense se ha basado en un control bastante estricto de las contribuciones a los comités de campaña y en la divulgación de tales donaciones, hard money, la vía a través de la cual los poderosos contribuyentes han canalizado sus fondos ha sido la de las donaciones incontroladas e ilimitadas a los partidos, el soft money, en el marco de las actividades de reforzamiento de partido o de promoción del voto. Otra vía de financiar sin límite ha sido el uso de los anuncios de defensa de opciones, el use ads, que son anuncios en los que un grupo defienden públicamente una acción sobre un tema socialmente relevante, por ejemplo, mediante anuncios televisivos. Obviamente, estos anuncios han sido convertidos en anuncios de ataque al adversario político, muchas veces íntimamente ligados a la estrategia de campaña. Para luchar contra estas indebidas influencias e introducir una equidad en el sistema, surgió una campaña promovida por los senadores McCain y Feingold para la aprobación de una ley que se regulara la financiación fraudulenta de los partidos y que controlara la emisión de anuncios y campañas electorales en medios de comunicación. En primer lugar, se prohíbe totalmente el soft money durante las campañas federales. Segundo, se estableció también que los anuncios de promoción, el issues ads, durante los 60 días previos a las elecciones generales y los 30 días previos a las primarias deben ser pagados por hard money. Tercero, los límites a las contribuciones individuales en las campañas federales
fueron incrementados, y se subieron también los límites a las donaciones individuales en ciclos electorales de 2 años. Pero no se incrementaron ni se indexaron los límites a los comités de acción política. Y el cuarto, como excepción, se permitió que los millonarios que financian sus propias campañas no tuvieran límites en sus autocontribuciones, aunque se permitió a sus oponentes que incrementaran también sus límites de gastos y los topes a las contribuciones individuales. Algunos piensan que todas estas medidas lo que hacen es favorecer a quienes ya están en el puesto y se presentan a reelección, pues dificulta la acción de los oponentes, mientras que la posibilidad para los que están en el puesto de obtener un hot money es muy superior. De hecho, ya antes de la ley, el porcentaje de políticos reelectos en el Congreso estaba en un rango entre el 90,5 y el 98%. Las campañas presidenciales han movilizado 1.200 millones de dólares, una cifra más alta de la historia. Las cantidades recogidas por los candidatos, incluidos gastos de candidatura a primarias, de acuerdo con sus comités de campaña, han doblado las cifras de la anterior elección presidencial. A ello hay que sumar los fondos que movilizan los partidos, que suman unos 470 millones de dólares. En España, la financiación pública y privada está regulada por la Ley Orgánica 3/87 del 2 de julio y por la Ley Orgánica 5/85 del 19 de julio de régimen electoral general. La Ley del 87 regula la financiación pública y la privada para funcionamiento ordinario, así como las obligaciones contables de los partidos. Con respecto a la financiación privada, establece en su artículo 5.1 que los partidos políticos podrán recibir aportaciones no finalistas dentro de los límites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidos en la presente ley. Y en su apartado 3/b precisa que los partidos no podrán recibir directa o indirectamente aportaciones que procedentes de una misma persona, física o jurídica, superen los 60.000 euros al año. Esta normativa sobre la financiación privada se completa para época electoral con lo establecido por la Ley del 85, según la cual ninguna persona física o jurídica puede aportar más de 1 millón a las cuentas abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos en las elecciones convocadas. En conjunto, como es de prever, lo obtenido para esta vía privada no basta a los partidos españoles en este momento histórico. Como se ve, existe un contraste entre Estados Unidos y España en la financiación privada de campañas. En este caso, habría que decir que para bien de España, el modelo de financiación estadounidense, al no poner límites a los gastos electorales, está construyendo una democracia plutocrática. Pues para lanzarse a una campaña presidencial hay que conseguir cantidades astronómicas de dinero. Estas cantidades, en gran medida, son fruto de las donaciones e importantes corporaciones del mundo financiero o del sector de las telecomunicaciones, las donaciones inferiores, que son las de los ciudadanos medios que no alcanzan el 33% del total recaudado. Y esta situación hace a los candidatos dependientes de estos grandes contribuyentes. De hecho, muchos de los temas posibles de campaña son vetados implícitamente por los grandes contribuyentes afectados y muchas de las decisiones gubernamentales son fruto de los compromisos con estas grandes donantes, según denuncian diversas organizaciones dedicadas a la investigación de la financiación electoral estadounidense, como por ejemplo el Center for Public Integrity. La reciente propuesta de ley energética de la administración en BACS fue un perfecto ejemplo de la norma guiada por compromisos con las grandes empresas energéticas a las que se favorece con sumas multimillonarias. Probablemente aprendió de errores propios y de su vecino del sur. Canadá ha introducido normas muy rigurosas sobre la financiación privada de las campañas, permitiendo esencialmente que solo las personas individuales contribuyan con límites muy estrictos, unos $10.000 canadienses como máximo. En Quebec, solo las personas individuales pueden contribuir a las campañas y partidos. De hecho, fue en 2001 cuando se recibieron por los partidos 58.082 contribuciones y de ellas el 82% eran de cantidades inferiores a $200 canadienses y solo el 0,85% eran cantidades de $3.000, que es el tope máximo. Hablemos de la prohibición de cierto tipo de donaciones.
La prohibición de cierto tipo de donaciones tiene como razón de ser el evitar sobornos o extorsiones, como ocurre con las prohibiciones a empresas contratistas de las administraciones. También el evitar que se sobrepasen los límites establecidos para las donaciones privadas, como ocurre con las prohibiciones de donaciones anónimas. El desvío de fondos públicos para financiar partidos fuera de los cauces reglados se intenta evitar, prohibiendo la financiación por las administraciones, y los intereses nacionales se intentan salvaguardar, prohibiendo financiaciones extranjeras, sobre todo de gobiernos o empresas públicas de otros países. Por todo ello, la ausencia de este tipo de prohibiciones, cuando además no hay transparencia suficiente, es una de las causas más evidentes de la financiación corrupta. Sin embargo, hay muchos países donde hay ningún tipo de prohibición de donaciones a los partidos, por ejemplo en Suecia o en Colombia. Las razones son muy diversas, pero el caso sueco es muy peculiar y va acompañado esta ausencia de regulación de una transparencia informal y un control cívico elevado. No obstante, aproximadamente algo más de la mitad de los países incorporados a la base de datos sobre financiación política de International HIDEA se puede comprobar que sí tienen algún tipo de prohibición. Dentro de América Latina, en Costa Rica y República Dominicana, se prohíben las donaciones de origen extranjero. En Brasil se prohíben las de entidades a gobiernos extranjeros, las de sindicatos, las de origen gubernamental y de concesionarios, así como las donaciones anónimas. En Argentina se prohíben las extranjeras, las anónimas, las provenientes de sindicatos, corporaciones y contratistas de gobierno, también las de personas que hayan sido obligadas por su superior y las de origen estatal. En México se prohíben las de origen estatal, las de ministros de cultos religiosos o de sectas, las extranjeras, las anónimas y las empresas mercantiles. En España, el artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos, en su apartado tercero, refiriéndose a la financiación ordinaria, precisa que los partidos no podrán recibir directa o indirectamente aportaciones anónimas, cuando la cuantía total de las recibidas en un ejercicio económico anual sobrepase el 5% de la cantidad asignada en los presupuestos generales del Estado, en ese ejercicio, para atender a la subvención para funcionamiento ordinario. Y también prohíbe las aportaciones procedentes de empresas públicas o de cualquier otra empresa contratista con las administraciones. Sin embargo, se admiten las aportaciones de personas extranjeras, siempre que no sean finalistas, excepto que esas personas sean gobiernos u organismos públicos extranjeros, en cuyo caso no se pueden aceptar. Pero para la financiación de campañas se prohíbe toda donación anónima sin excepciones. También se prohíben las donaciones por parte de cualquier administración o empresa pública o por parte de empresas privadas, contratistas de las administraciones. Y finalmente se prohíben las aportaciones de fondos procedentes de entidades o personas extranjeras, con las excepciones lógicas de los fondos del Parlamento Europeo, o en las elecciones municipales, los provenientes de personas extranjeras que puedan votar y ser electos en España.